La clase media es la más crítica frente a la gestión. Habla del sector C, ¿no? En el C. La clase media es la más crítica, quizás reciente de alguna manera, quizás reciente con mayor intensidad el discurso radical del presidente, las amenazas a la empresa privada, las amenazas a la propiedad privada, las amenazas a la libertad de expresión. Bueno, lo percibe como amenaza. Son percepciones. Las advertencias, las decisiones. Percepciones. En los sectores populares mejora significativamente la gestión, la calificación de la gestión del presidente Chávez. Y en los sectores más pobres, si bien no hay rupturas ni pérdidas de respaldo, ahí también están presentes juicios críticos con relación a la gestión. El crecimiento económico, el incremento del gasto público, el aumento del consumo todavía no ha llegado a estos sectores, aunque con las grandes misiones que se han lanzado recientemente, entiendo que es una estrategia, es una estrategia para asegurar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a estos sectores. Normalmente se tarda siempre en llegar, pero creo que estas misiones apuntan a mejorar la condición material de estos sectores que en este momento es crítico. Una brecha de 10. Que no significa ruptura. Sí, no, ¿Okay? Es como una pareja, hay problemas, pero no hay divorcio. Claro. O sea, no hay un divorcio entre el pueblo y el presidente. Y eso lo vemos históricamente. El referendo revocatorio un año antes estaba perdido para el presidente Chávez. Hubo una mejora en la gestión a través del lanzamiento de las misiones y se recuperó estos lazos afectivos, se recuperó el respaldo electoral hacia el presidente Chávez. Igual ocurrió después de las parlamentarias. Vemos como hay un crecimiento importante en la valoración positiva de gestión. Ve incluso cómo la valoración positiva de gestión en septiembre del 2010, en vísperas de las parlamentarias, coincide con la votación real. Hay analistas que señalan que en el caso de venezolanos hay una correspondencia casi exacta entre valoración positiva de gestión y votación real. La diferencia de 18 puntos en los meses de campaña que se avecinan puede variar, en su opinión. Hay amenazas. En el 2006 el presidente era inderrotable. Hoy hay amenazas. La gestión, la percepción de que los problemas se agudizan, de que no hay soluciones, la percepción de radicalización, la ausencia en el discurso oficial de los temas económicos, desempleo, desabastecimiento, alto costo de la vida. Claro, hablamos de percepciones, porque está en el discurso, claro, ¿cómo se percibe? Discurso, pero tiene que ser mucho más vigoroso. Y por parte del candidato de la oposición, la percepción, la percepción de restauración, y hay un peligro también, que el candidato de la oposición tenga un discurso liberal. Para los sectores populares, Venezuela no se debate entre dictadura y democracia, entre libertad de expresión. ¿Dónde está el debate entonces? El debate está en el discurso social y en el discurso económico. El discurso social ya lo tiene el presidente Chávez. Falta acentuar la percepción de que va a haber una mejora significativa en las condiciones de vida. Eso quiere decir abatir la inflación, resolver el problema del desabastecimiento y dar señales de que se van a crear fuentes de trabajo. Para eso es indispensable una alianza con el sector privado, que para la mayoría de los venezolanos es una fuente fundamental de empleo y de bienestar. Lo sea o no lo sea realmente. Esa es la percepción. Claro, pero hablamos con base en percepción. Y la idea es gestionar las percepciones. Las percepciones son la realidad en definitiva, o terminan convirtiéndose en la realidad. Se nos termina el tiempo, ¿no? Hicieron señas que nos queda un minuto porque después viene la ministra del Poder Popular para la Salud, la doctora Eugenia Sader. Si usted le hiciera una recomendación al abanderado opositor y le hiciera una recomendación al presidente Chávez, ¿cuál le haría? Con entera libertad, por favor. El candidato de la oposición necesita un discurso, una narrativa apasionante. Usted dijo que era un jardín sin flores. Sí. Que hay mucha gente que se molestó. No, en los focus groups dicen cosas más cómicas, más... es un discurso, hay cualidades, pero hace falta mayor pasión, intensidad, sinceridad, credibilidad, ¿no? Que realmente se haga creíble y confiable para los sectores populares. Incluso es una gran oportunidad para yo pedir disculpas si el candidato de la oposición se sintió ofendido porque utilicé esa metáfora. He utilizado metáforas similares en el caso del presidente Hugo Chávez. Metáforas
un poco tremendistas, pero cuyo objetivo más bien no es ofender, no es ofender, sino más bien ilustrar a través del lenguaje popular, ilustrar un poco las significaciones de cualidades de uno y el otro lado. Ambos pido disculpas si en algún momento fui malinterpretado. Porque, como le decía, es un clima emocional tan fuerte que la gente lee las encuestas casi como una amenaza o una gratificación. Y las encuestas son fuentes de información. Las encuestas, los resultados de las encuestas no modifican el comportamiento electoral. Pero eso no va a cambiar en los próximos meses. Sí, estos resultados, ahí lanzó un reto Jesse Chacón, director de I-21, que después de las elecciones presidenciales, él retaba a las encuestadoras a presentar sus resultados. Yo coincidí con el... Usted dijo que se comprometía. Con eso lo dijo en un foro en Últimas Noticias. ¿Usted se compromete a hacerlo? Nos comprometemos, claro. Mire, las parlamentarias fuimos la única encuestadora que proyectó 66 diputados, entre 66 y 69 diputados para la oposición. En el revocatorio acertamos. En el referendo revocatorio, en las elecciones presidenciales, ya en julio, señalábamos que había una diferencia no menor de 20 puntos y que era muy difícil revertir esa ventaja. Y así sucesivamente. ¿Asume el compromiso entonces? Absolutamente. ¿Cierra con su recomendación el presidente? Totalmente. El presidente necesita evitar esa percepción de radicalización. Necesita ocuparse de los temas económicos. La gente percibe que todavía no es suficientemente fuerte. Entonces necesita un discurso económico, sobre todo que ataque el problema del alto costo de la vida y el desabastecimiento. El desempleo, es necesario que la gente perciba que hay acuerdos con la empresa privada. Hay una valoración positiva de la empresa privada, así sea utilitaria, pero la gente percibe que la empresa privada es una fuente de empleo y por lo tanto de estabilidad familiar. Hay que cuidar la intensidad del perfil religioso del presidente Chávez. Ese perfil religioso que crea lazos afectivos o intensifica los lazos afectivos, pero esos afectos tienen que convertirse en valores, en marcos de interpretación, en marcos de valores que le permitan a la gente, a través de la emoción, diferenciar dos visiones del país. ¿Qué es lo que debería quedar claro en esta campaña? Es decir, amor con razones. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bienvenido siempre. Despedimos a Oscar Schemel, presidente de la encuestadora Interlace. Hacemos una pausa. Al regreso nos acompañará ya en la segunda parte, en la recta final de Contragolpe, la ministra del Poder Popular para la Salud, la doctora Eugenia Saber. Ya volvemos.